Buenas tardes, compañeras, compañeros. A lo largo del nacimiento del río, desde el macizo hasta el kilómetro cero, en Bocas de Ceniza, seguimos con nuestro trabajo en la COP16, Participación Alternativa. Hoy vamos a estar con César Jerez, maestro librero, lo presento. Por supuesto, es un Ya honor. estamos en transmisión. César Jerez es un... Aló. César Jerez es un luchador campesino desde hace muchas décadas. Él ha sido quizás de las personas que más iniciativas ha tenido en el país en el tema de zona de reserva campesina. Ha acompañado movilizaciones, disputas por la tierra, disputas por el agua. En general, líder ambiental, social, político. Fue presidente de una asociación nacional de zonas de reserva campesina y hoy nos va a hablar precisamente sobre ese tema. Zonas de reserva, ambientalismo y lucha por el agua. César tiene la palabra y muy agradecido que estés aquí y un honor para nosotros. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este escenario alternativo en el marco de lo que es la COP16. Llegué esta mañana, no había podido viajar, pero bueno, muy contento de ver el ambiente, la disposición, la presencia de diferentes organizaciones y líderes afros, indígenas, campesinos, que luchan a diario en su cotidianidad por sus derechos, pero también por la naturaleza. Las zonas de reserva campesina son precisamente eso, una iniciativa territorial, un marco territorial que desde el año 94, en que fueron incluidas en la ley 160, pues buscan un reconocimiento de derechos tangibles, buscando la solución a los problemas estructurales de la tierra, pero también a los problemas que a diario enfrentan en la producción, en la logística, en la comercialización. Tienen un origen en el sur del país, en la Amazonía, en el Medio y Bajo Caguán, a mediados de los años 80. Se dio un proceso de paz fallido entre el gobierno Belisario de Betancourt, ¿cierto? Y lo que era en ese momento la guerrilla de las FARC, un proceso que se conoce como el de Casa Verde, ¿sí? Y en el marco de ese proceso, pues ya había unas tensiones de carácter ambiental, que es en lo que voy a enfocar esta charla, unas tensiones socioambientales en lo que es el Medio, el Bajo Caguán y la Reserva Natural de la Macarena, ¿sí? Recuerden que hubo también en su momento una colonización dirigida, ¿cierto?, por el INCOR hacia esos territorios, pero esos territorios también fueron poblados por las violencias, por el desplazamiento de comunidades campesinas a esos territorios, incluso con datos de gente que llegó allá desplazada en la guerra en los 1000 días, los liberales que perdieron, y después en la guerra que se conoce como liberal conservadora, que en realidad fue un conflicto más allá de los colores, un conflicto por la tierra. Los conservadores, grandes hacendados terratenientes, ganaron ese conflicto y los liberales nuevamente se desplazaron a ese tipo de territorios que estoy mencionando, ¿cierto? Para esa época, mediados del año 80, ya se contaba con una reserva natural. Antes del auge de los parques nacionales naturales, la Reserva Natural de la Macarena, ¿cierto?, que venía siendo poblada por ese campesinado que se ocupó inicialmente de la ganadería. No una ganadería extensiva, de gran escala, una pequeña ganadería que es la que tienen las familias campesinas. Y desde los años 80 también la presencia de los cultivos de coca. Para los que no lo saben, pues nosotros no éramos un productor de hoja de coca hasta los años 80. Nosotros teníamos unos cultivos de carácter ancestral, cultural, de comunidades indígenas en la Sierra Nevada, en el Cauca, en el Cocuy, ¿cierto? Las culturas indígenas que han tenido esa relación cultural y ancestral con la hoja de coca. Pero hasta los años 80 nosotros importábamos la pasta
y hablo en plural, hablo de los colombianos, ¿cierto? Más allá de las mafias, empezó esa importación de la pasta de base hasta los años 80 que se traía fundamentalmente de Bolivia y Perú. ¿Qué se hacía acá en Colombia? Acá se refinaba, ¿cierto? Se hacía el proceso de elaboración, cristalización de la cocaína, del clorhidrato, y ese producto ya, cocaína, se exportaba en aviones, fundamentalmente en aviones, y por eso la importancia de las pistas, ¿cierto? Y de los complejos de pistas y de laboratorios que procesaban esa pasta que traíamos de Bolivia y el Perú, ¿cierto? Por eso tal vez el complejo que más se conoció, porque hubo varios, pero fue el de Tranquilandia, el que finalmente se desmonta en las sabanas del Yarí, que era el complejo de los grandes carteles del narcotráfico, ¿cierto? Y cuando se da la operación policial, pues se descubre para todo el país la presencia de esos grandes complejos de elaboración de cocaína. Pues estamos hablando de ese mismo territorio. Estamos hablando del Lozada, del río Guayavero, del Medio y Bajo Caguán, ¿sí? De las sabanas del Yarí, donde se presenta entonces el conflicto entre la presencia campesina y la conservación. Año 85 existía una entidad que se llamaba el INCORA, ¿sí? De pronto los más viejos la recordamos más, ¿no? Instituto Colombiano de los Recursos, no, de la Reforma Agraria. No, perdón, no es la INCORA, el INDERENA, el Instituto de Recursos Naturales, INDERENA. Por ahí todavía vemos algunos letreros en las veredas, en las áreas periféricas de nuestro país. Y entonces se hace acuerdo a tres bandas, entre el Comité de Colonos del Medio Bajo Caguán, el gobierno de Belisario a través del INDERENA y la guerrilla del Alfar, porque había un proceso de paz, ¿cierto? Y ahí, en ese marco, se da el primer acuerdo de carácter socioambiental entre campesinos y el Estado, ¿cierto? Ese acuerdo, ese proceso de conservación que buscó darle derechos a los campesinos a través de un proceso de sustracción de la Ley Segunda del año 59, una sustracción que requerían los campesinos para tener derechos sobre la tierra, pero también un acuerdo ambiental. ¿En qué consistía el acuerdo? En que se hacía una zonificación ambiental propia, ¿cierto? Un ordenamiento territorial y predial para dejar zonas de conservación y zonas de restauración. Es decir, es un acuerdo agrario, pero es un acuerdo ambiental también. Les estoy detallando este acuerdo que está recogido en un libro de tres profes de la Nacional. Uno de ellos se llama Cubides, no sé si está vivo todavía, el profesor Mora, y el otro, ¿cómo? El profesor Mora, que no sé si está vivo, y otro que ahora no recuerdo el nombre. No, ahí no está ese autor. El libro se llama Colonización, Coca y Guerrilla. Ese libro recoge ese proceso, ¿cierto? Un poco lo documenta, incluso en los anexos del libro está el acuerdo que firmaron en su momento el INDERENA y el Comité de Colonos del Medio y Bajo Caguán. Este acuerdo es muy importante, ojalá que lo conozcan, y creo que el libro se encuentra en versión digital también en internet, Colonización, Coca y Guerrilla, porque es el primer acuerdo. En el repositorio de la Universidad Nacional también se consigue. Está en la Universidad Nacional, en el repositorio de la Universidad Nacional. En la librería ya no se consigue. Valdría la pena hacer ¿cómo se llama eso? Una pirateada, una nueva publicación, porque sin duda es un libro que tiene un carácter histórico. Recuerden que antes los profes como libreros, antes se dedicaban mucho, el acercamiento al tema del campo y al tema rural era a través de la violencia, ¿cierto? Pero este libro empieza una dinámica afortunada que no solamente los sociólogos, historiadores, antropólogos se dedicaron a la violencia, sino que ya empiezan a incluir campos problemáticos que tienen que ver con la vida, la economía y la cultura campesina. Este trabajo
Después es retomado por dos profesores de la Nacional también, Jairo Estrada y Alfredo Molano. Era profesor de la Nacional, no era profesor, era egresado de la Nacional. Particularmente el profesor Molano estuvo haciendo un trabajo en la cuenca del río Ariari. Darío Fajardo estuvo en el Lozada, estuvo en el Guayabero. Ellos dos también compartieron ese escenario territorial y empiezan a partir del trabajo que les nombré con los campesinos y de ese acuerdo socioambiental entre campesinos y el Estado, empiezan a buscar una solución que armonice la presencia de los campesinos y las áreas de conservación, ¿cierto? Porque entonces ya vienen los parques nacionales naturales. Recuerden que los campesinos no fueron incluidos en los acuerdos que llevaron a la constituyente del 91, ¿cierto? Esto tiene una explicación, y es que la élite y el poder siempre consideró al campesinado como una base social de la guerrilla de las FARC. Al no estar las FARC en los acuerdos, el campesinado quedó por fuera de esos alcances. Eso también explica el hecho de que a comunidades afros indígenas se les haya, digámoslo así, incluido e iniciado una ruta de ampliación de derechos que llevó obviamente a derechos territoriales ampliados en resguardos y territorios colectivos de comunidades negras, pero los campesinos en el 91 por fuera, en el 91 quedaron por fuera. Fue solo hasta el 94, ¿cierto? Era el gobierno de Samper. El gobierno de Samper, donde después de unas marchas y movilizaciones campesinas que empezaron en los años 80, y a partir de un trabajo con los campesinos de Molano y Darío Fajardo, se eleva la propuesta de la creación de los territorios campesinos que no existían en Colombia. Y esas son las zonas de reserva campesina que se incluyen en la ley en el 94 y que tienen como 4 objetivos fundamentales. El primero, el que busca solucionar un problema estructural que está relacionado con la reforma agraria de hoy, garantizar acceso a la tierra para campesinos, ¿cierto? Entonces una zona de reserva campesina se hace para eso, y ahora tenemos una reforma agraria a partir de lo que fueron los acuerdos de paz con la FARC, con un compromiso de adquirir 3 millones de hectáreas para distribuirlas, ¿cierto? De eso podemos hablar un poquito más adelante en qué va eso. Ese es el primer objetivo. Entonces, en zonas de reserva campesina se aplica un límite a la extensión de la propiedad, la unidad agrícola familiar. En una zona de reserva campesina puede existir de 1 a 3 UAF con un acuerdo entre las comunidades campesinas del territorio, entre sus organizaciones, y esa limitante que a veces choca incluso a los campesinos, porque dicen, bueno, ¿cómo nos vamos a poner nosotros un límite? Si los ricos no tienen límite, si los terratenientes no tienen límite. Y es que, como lo decía Alfredo Molano, ese límite a la extensión de la propiedad es el antídoto campesino para que se impida que el territorio de las zonas de reserva campesina pueda ser concentrado, ¿cierto? Por grandes terratenientes, por latifundistas y por el modelo agroindustrial de plantación que está vigente en Colombia. Entonces, realmente es un límite contra los terratenientes. Claro, cuando usted llega a un territorio y le dice a los campesinos, toca poner un límite, ellos, como no de primerazo no conocen la figura, pues ellos se chocan y a veces contradicen el sentido de la propuesta. Pero bueno, con pedagogía, con socialización, ya llega el momento en que la gente entiende que ese límite es necesario para la propia vida y vigencia de las zonas de reserva campesina. El segundo objetivo de las zonas de reserva campesina es lograr formalizar la tenencia de la tierra. Todavía nosotros, lamentablemente, tenemos un alto porcentaje, cercano al 70% de las fincas campesinas que no tienen derechos de propiedad, ¿sí? Algunos de ustedes considerarán, bueno, es que como no había reforma agraria y ese procedimiento es costoso, pues la gente no lo hace porque no tiene las condiciones. En ciertos casos ese es el problema. La gente no era capaz de pagar el procedimiento para formalizar su finca.
pero realmente el problema grave y grande es que existen unos límites, unos limitantes de carácter ambiental. El más grave es la presencia en los territorios de la vigencia de una ley que se llama la Ley Segunda del año 59, que creó las zonas de reserva forestal en todo el país. Entonces uno se imagina que fue así, que en Bogotá se reunieron unos profesores, unos expertos, unos técnicos, unos funcionarios, y dijeron, bueno, en estas áreas del país, incluso en el Caribe, en la Orinoquía, en la Amazonía, tenemos zonas de reserva forestal en el área andina también, ¿cierto? En el Pacífico creo que también hay zona de reserva forestal. Y dijeron, bueno, en estas áreas la vocación es forestal y de protección, ¿cierto? Y crearon 3 categorías, A, B y C, ¿sí? Pero en el año 59 ya había campesinos desplazados a esos territorios. O sea, esos territorios de zona de reserva forestal ya estaban habitados por campesinos, por indígenas y por comunidades afro, ¿sí? Sin embargo, esa ley se incluyó en la, ¿cómo se dice?, en la jurisdicción, en el ordenamiento jurídico, administrativo y ambiental del país, creando un severo problema de imposibilidad de que los campesinos tuvieran derechos de propiedad. Eso está vigente al día de hoy. Y lo que es más paradójico, la actual ministra del Ambiente, Susana Muhammad, es defensora de ese ordenamiento restrictivo, ¿cierto? Y que limita los derechos campesinos. ¿Por qué digo eso? Porque una de las maneras de solucionar el problema es la creación de zonas de reserva campesina, solicitando un proceso de sustracción de esa ley, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en los territorios de zonas de reserva forestal, para hacer una zona de reserva campesina se solicita una sustracción, y eso se ha hecho durante las últimas décadas. La actual ministra está negada a que eso se pueda hacer, ¿sí? Cayendo en un gran error que va en contravía de la reforma agraria del gobierno, ¿cierto? Porque si usted no formaliza esa situación, que es tan grave que ni siquiera sabemos cuántos campesinos hay en esas áreas, no existe una caracterización. Para decir, en ley segunda existen tantos miles de familias campesinas. Lo que sí sabemos es que están por todo el país y que ese es el problema más grave que impide que tengan títulos de propiedad, ¿cierto? Recientemente, y creo que fue parte del conflicto entre las ministras en su momento, Mojica y Muhammad, se gestionó y se impulsó un decreto que permite crear zonas de reserva campesina en ley segunda, en zonas de reserva forestal, pero sin derechos de propiedad. O sea, eso es como el cuento de la... no he hecho ese cuento porque se puede entender sexista, ¿cierto? Es como un paño de agua tibia que no soluciona el problema, o sea, porque lo que quiere la gente en zonas de ley segunda es su título de propiedad, ¿cierto? ¿Por qué digo que va en contravía? Porque hay muchas familias campesinas, sobre todo de compañeros de la tercera edad, que ya quieren vender sus fincas de manera legal y formal. Quieren que le paguen bien por sus fincas en las que trabajaron toda la vida, pero no lo pueden hacer. Siguen en el mercado informal de carta-venta, ¿cierto? Que yo le vendo y le hago un documento y le firmo, pero que no es un derecho de propiedad, es una falsa tradición. Algunos compañeros en las ciudades dicen que si se soluciona el problema de la propiedad en ley segunda, se dispara el mercado de tierras. Lo que esos compañeros, algunos son profesores, otros son líderes políticos, no saben es que en ley segunda hay mercado de tierras todos los días. El mercado de tierras es entre nosotros, ¿cierto? Pero es un papel que firmo aquí con el profe. Usted me vende, entonces me firma un documento. Esta finca con estos literos, mercado no formalizado, sí, que se hace a veces en hojas de cuaderno, ¿sí? Es un mercado no formalizado, es diario, es cotidiano en todos los territorios donde existe la vigencia de la ley segunda del año 96. Entonces, si la ministra nos está viendo, eso es un grave error, eso es no entender el problema de los territorios campesinos, porque la manera
de garantizar la conservación y la sostenibilidad y la restauración es otorgando derechos, no manteniendo al campesinado en una situación de exclusión y más en un tema tan importante como son los derechos de propiedad. ¿Por qué los ricos terratenientes en Colombia tienen todos los derechos, incluso sobre lo que despojaron, ¿sí? Incluso sobre los baldíos de la nación, que los tienen ellos en su mayoría, plantaciones de palma, grandes fincas de madera, pero los campesinos entonces no tienen derecho a un título? Y este gobierno, que es el gobierno del cambio, continúa en la misma línea de actuación excluyente con las comunidades campesinas. Bueno, ojalá que escuche el mensaje de la ministra, no en ánimo de pelea, sino que esto requiere un nivel de conocimiento y de conciencia, porque este gobierno no puede seguir cometiendo el error de legitimar lo que de manera planificada hicieron los anteriores gobiernos de derecha. El tercer pilar de una zona de reserva campesina es el desarrollo rural, y para eso entonces en zonas de reserva campesina la gente formula un plan de desarrollo sostenible, ¿cierto? Las organizaciones crean un equipo técnico, académico, profesional, a veces lo hemos hecho con convenios con universidades, pero la gente en el territorio tiene sus profesionales, tienen hijos estudiando, los campesinos en la universidad, con ellos se hace el plan de desarrollo, que es un documento sectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que contempla todas las esferas de lo que es el desarrollo rural en materia de educación, salud, servicios, ¿cierto? Ambiente, obviamente todo el sector productivo, y lo que hacemos ahí es un diagnóstico donde hacemos un levantamiento de una recuperación de información secundaria, toda la que haya sobre ese territorio, y hacemos también la aplicación de los instrumentos, unas encuestas, ¿cierto? Para identificar y poder dimensionar ya cuantitativa y cualitativamente los problemas de ese territorio. Y ahí mismo se plantean unas soluciones a manera de perfil, ¿cierto? Con programas y perfiles que nos permiten entonces dimensionar y cuantificar cuánto valen las soluciones del problema campesino en ese territorio determinado. Cuando tenemos el plan de desarrollo formulado ya, entonces nos vamos a una audiencia pública donde hacemos una presentación de ese documento, donde recogemos las inquietudes y las observaciones para hacerle los ajustes al documento, y finalmente ya vamos al Consejo Directivo, que era una de las talanqueras en los gobiernos de Duque, obviamente también en los de Uribe, pero también en los dos gobiernos de Santos. El gobierno de Santos fue antizonas de reserva campesina. El señor, no, peor todavía, el señor Jaramillo, que cargo tenía Sergio Jaramillo, era parte del equipo de gobierno, era el asesor del comisionado, era uno de los principales opositores a las zonas de reserva campesina. Entonces imagínense ustedes, Fede Palma, Fedegan, la SAC, antizonas de reserva campesina, pero en el gobierno, ¿cierto?, del mismo Santos para abajo, se imponía una doctrina militar que consideraba de manera estúpida y errónea que las zonas de reserva campesina eran una propuesta de las FARC, ¿cierto? Y por eso se atascaban los procedimientos, ¿cierto? A veces había conceptos negativos de las autoridades ambientales que finalmente impedían que el proceso se desarrollara. Cuando lográbamos que llegara a la instancia de Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, pues las entidades del sector agropecuario y los gremios votaban en contra de la creación. Por eso había 10 zonas de reserva campesina represadas, que fue las que finalmente constituyó este gobierno. Hasta el gobierno Petro teníamos 7 que se lograron en base a una lucha, digámoslo así, heroica de esas organizaciones campesinas, y en el gobierno de Petro, ya con el impulso, ¿cierto?, no sin obviar algunos problemas particulares en las entidades, como en el Ministerio del Medio Ambiente que les acabé de relatar, pues ya se han creado 10 zonas de reserva campesina. Vamos en 17. ¿Cuál es el potencial que podemos desarrollar
en este gobierno que queda 2 años, que no sabemos el resultado de las elecciones en el 2026. Hay un potencial de crear otras 30 zonas de reserva campesina, ¿sí? En muchas de ellas ya con solicitud de inicio de trámite hay unas socializaciones que estamos desarrollando en la Serranía del Perijá, en el sur del Tolima, en Cundinamarca. Boyacá ya se creó una primera zona de, no sé si el compañero de Boyacá, pero tiene toda la pinta de Boyacá, de Cundinamarca, del Páramo de Guerrero. Y ahora que nombran los páramos, hay un paro de campesinos de páramo en este momento. ¿El páramo por qué es? El páramo tiene que ver con otro conflicto socioambiental. Entonces, usted había nombrado la ley segunda del año 94, del año 59, de las zonas de reserva forestal, que es el conflicto más grande y que impide ejercer derechos de propiedad. Y el segundo más grande es el de los páramos, ¿cierto? Recuerden que con los gobiernos de Santos y de Duque se empezó a introducir una ley de páramos, ¿cierto? Que ya está vigente. Y se reglamentó un proceso de limitación de los páramos. Y hubo un acuerdo de paz para hacer una zonificación ambiental y cerrar la frontera agrícola. ¿Qué resultó de todo eso? Resultó que hicieron una zonificación de escritorio, pese a que el acuerdo de paz es claro en que hay que introducir una metodología participativa con los campesinos, y en virtud de esa zonificación cerraron en el escritorio una frontera agrícola y dejaron vastas áreas de páramos pobladas por campesinos en Santander, norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca, ¿cierto? Por eso esos compañeros están en paro, porque dejarlos por fuera de la frontera agrícola quiere decir que no pueden estar ahí con actividades productivas. O sea, pierdes tu vocación campesina y tu presencia en el territorio por una vocación netamente ambiental. ¿Cómo se han solucionado parcialmente esos problemas? Con zonas de reserva campesina. En Alto Venecia, en Cabrera y en San Juan de Sumapaz, donde el obstáculo fue la Corporación Autónoma Regional, que siempre dijo que por ser un páramo, los compañeros del Sumapaz no podían tener una zona de reserva campesina. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la SAC, con ese argumento de que se debía proteger el agua, impidieron la creación de la zona de reserva campesina del Sumapaz durante muchos años. ¿Qué les estamos diciendo a los compañeros paramunos estos días? Que revisemos e introduzcamos las zonas de reserva campesina en todas las áreas de páramo, ¿cierto? Porque tenemos un artículo 64, porque tenemos una figura reconocida por una ley, porque tenemos jurisprudencia y porque tenemos el ejemplo de que las zonas de reserva campesina que se han creado en páramos, en esos territorios son las zonas más conservadas de los páramos donde están. Entonces, ese es un elemento importante. Ojalá que los compañeros paramunos puedan instalar a partir de la negociación que se tiene que dar una instancia de concertación y que en esa instancia podamos nosotros acompañar y hacer una labor de socialización y de pedagogía sobre esa, por ahora, la única solución que habría para ese problema. El otro problema gravísimo es el de los campesinos en parques. Ojo que en páramos por lo menos hay unas 300.000 familias que viven en páramos. Es un problema grande. En parques puede haber un subregistro, pero se estima que hay unas 5.000 familias viviendo al interior de parques nacionales naturales. La propuesta es, como se está haciendo en este momento en el marco de las negociaciones con las FARC o con lo que llaman Estado Mayor Central, que ahora son 2 Estados Mayores Centrales. Bueno, en resumen, en el marco de esa mesa de negociación se está proponiendo que se instalen unas zonas de reserva campesina a la entrada del Chiribiquete, en las sabanas del Yarí, y recuperar la zona de reserva campesina del Guaviare, que fue ocupada por narcos, militares, paramilitares y terratenientes. Si eso se logra, tendríamos un marco y un escenario a los compañeros que están en los parques de esa área, que son el Chiribiquete, Pinigua, Macarena y Picachos, ¿sí? Los podríamos reubicar en esas zonas de reserva campesina con reforma agraria. Hay un fondo de tierras, ¿cierto?
Y estos territorios serían los territorios de la transformación territorial, ¿cierto? Y de la reincorporación territorial, si es que se llega a firmar ahí algún acuerdo con esas guerrillas que hacen presencia en el territorio. Entonces vean que las zonas de reserva campesina son clave en la solución de los conflictos socioambientales, son claves para la reforma agraria, pero también son claves para el logro de una paz estable en esos territorios. Muchas gracias, profe. Ya no hablé más porque... Bien, abrimos el tiempo de preguntas o opiniones. Paul. Usted al intervenir tiene que pasar adelante para quedar en la razón y para que se pueda oír bien. Por favor. Buenas tardes para todos, para todas. ¿Acá? Mucha más la salsa que la... Perdón, hemos estado todo el día, desde las 8 de la mañana, y hay un evento ahorita en este espacio. Entonces vamos a hacer un receso de 3 minutos, nos tomamos un tinto y nos pasamos al salón siguiente. ¿De acuerdo? Bueno, sí, buenas tardes para todas y para todos. Mire, es una propuesta. Si no hay glaciar, no hay páramo. Si no hay páramo, no hay agua, y si no hay agua, no hay vida. Entonces, la conservación de los páramos depende también simultáneamente de los glaciares. Y nuestros glaciares no están haciendo absolutamente nada por conservarlos. Entonces, tenemos todos nuestros páramos que tenemos dependen de los glaciares. Colombia son solamente 5 países en el mundo que tienen páramos. No hay más en el mundo. Y Colombia es uno de los que más tiene áreas de páramos. Entonces, mire, la propuesta ¿cuál es? En Suecia, en Suiza, son países tropicales. Ellos tienen 4 estaciones, nosotros estamos en el Ecuador geográfico, no somos tropicales, no tenemos ni siquiera estaciones, tenemos una temporada seca y una lluvia. Entonces, en estos países tropicales, en verano, ellos ponen unas mallas térmicas sobre los glaciares para que en la temporada de invierno puedan seguir con las prácticas de esquí. Entonces, esas carpas, esas térmicas no son tan costosas. Inclusive con la tecnología nuestra se pueden hacer. Entonces, tienen unos huequitos, la nieve va cayendo, se va acumulando y va bajando y va aumentando el grosor del glaciar. El glaciar es la capa de hielo. La nieve encima es como la piel que protege los huesos, la carga. Así es el glaciar. Entonces nosotros, la propuesta en concreto es esa, nosotros podemos, con la herramienta de ambiente, de Petro, de intentar hacer la relación, cómo son esas mallas térmicas y cómo las ponemos. Pues, nuestros glaciares no son grandes. Y mire, después de 2030, todos están derretidos. Todos. Yo soy escalador de alta montaña, todos. Siempre su escala uno diferente. Y cada día no está más y más arriba. Entonces, eso es terrible. ¿De qué sirve proteger los páramos si no van a tener agua? Los páramos no son fábricas de agua, hablando del pase exterior, pero los árboles conservan el agua entera, lo va soltando para llenar los ríos, las selvas. Entonces, esa es la pregunta en concreto. Hacer la gestión para que nuestro gobierno gestione en nuestros países que son pioneros en esto y podemos también ponerle que para no acabar con la gente que escalamos, se puede poner una parte con la malla térmica y otra parte para que la gente pueda hacer cumbre, porque también los escaladores tienen un reporte y uno se va dando cuenta cada vez cómo va subiendo más y cómo se va el grosor de la nieve cada vez más. Eso es. Muy bien. Entonces nos trasladamos, si quieres, del mismo tiempo y allá seguimos la reunión en el salón del segundo. Buenas tardes para todos. Bueno, antes que nada les agradezco por el espacio que están abriendo. Quería aprovechar la oportunidad para concientizar sobre el problema que existe en la violación del Derecho Humano 27. El Derecho Humano 27 nos da el derecho de participar y disfrutar del progreso científico. En mi caso, yo he planteado hipótesis científicas a las Naciones Unidas, a la academia, al gobierno, a cuantas organizaciones nacionales e internacionales surjan sobre métodos para gestionar problemas. En este caso, ¿qué nos une aquí? La forma en la que organizaron los métodos para un evento ambiental es supremamente descoordinada y desorganizada. Entonces acá hay unos problemas de representatividad. Hemos hecho experimentos en los últimos años para que, por ejemplo, a través de reuniones virtuales, inteligencia artificial,
se vayan sincronizando problemas y empezar a conectar personas por compatibilidad en esos temas, y cuando se den estos espacios, que podrían ser como cumbres, se tenga un esquema organizado. Incluso no se transmitió ni virtual y presencial en paralelo, y que se puedan tener métodos para escoger quiénes son voceros, quiénes tienen, digamos, planteamientos frente a problemas. Entonces voy a dar un contexto frente a 3 maneras de conectar por problemas. Se pueden conectar personas y organizaciones por compatibilidad en que tengamos los mismos problemas. Otro criterio es conectar con otras personas o organizaciones que les interesen los mismos problemas. Eso no implica ni que tengamos soluciones ni que tengamos los problemas. Y el otro es por compatibilidad entre personas y organizaciones que tengamos hipótesis de soluciones a los problemas. Entonces, se viene haciendo todo este ejercicio en los últimos años y no se ha recibido un apoyo concreto. Entonces, llegamos a un tipo de eventos de estos, vienen decenas de miles de personas, estamos combustionando fósiles, aumentando la huella de carbono, y no llegamos a soluciones claras, concretas, transversales y escalables. Entonces, un poco quería concientizar eso para que hagamos un esfuerzo para tocar este tema. Las Naciones Unidas están en tuteladas en Colombia por este tipo de cosas, y pues que pongamos en la mesa todo este tipo de situaciones. Aquí vienen miles de personas y no sabemos por qué conocer a una con otra. Entonces, pues ahí hay un problema de fondo que pues quería tocarlo en la mesa. Y algo muy importante aquí, si nosotros no actuamos ahora, quienes tenemos un poco más de conciencia, nos están violando el derecho humano 3, que es el derecho a la vida. Porque el hecho de que posterguemos y latemos muchos temas ahorita, están arriesgando la vida futura de la humanidad en sí misma, no tanto el planeta, porque el planeta tenga el mercurio en el agua o contaminada, petróleo, plástico en el mar, ahí algo surgirá, pero pues es un tema aquí clave para abordar. Y bueno, de nuestra parte hay miles y miles de problemas que se han abordado, y pues aprovecho para que nos unamos y empecemos a actuar legalmente y penalmente frente a estos hechos para que nos pongan atención. Están violando derechos humanos. De mi parte, eso es lo que quería abordar, y bueno, ahí está una propuesta en la mesa para que podamos escalarlo posteriormente, y muchas gracias por el espacio. Y ojalá podamos pedir que los cuanto la zona por uno para un acercamiento completo, porque por aquí mismo nosotros tomamos decisiones y hay un montón de personas allá, como les digo, les piden que van a Bien, compañero Leandro. Sí, dos cositas. Lo que pasa es que la zona azul está cerrada, tenía costo de stand y costo de presencia, porque se suponía que ahí está, digamos, la gente que está negociando, la gente que está invirtiendo en mercados verdes. Algo se ha filtrado y hemos sabido pues de que ha habido protestas y tal, pero nuestra estrategia era más lo que tú dices, ya que hay movimientos organizados, o sea que hay una mesa nacional del Río Magdalena, estaban los compañeros de Red Génesis, están los compañeros de comunidades académicas, están procesos en el Atrato, está proceso en el macizo colombiano. O sea, lo que estamos aquí es pegando procesos para hacer una coordinadora, eso lo definimos entre mañana y pasado, con una declaración que retome básicamente los puntos que hay aquí. Está el movimiento campesino, ¿no?, que nos permita sacar una plataforma de una especie de movimiento territorial alternativo, diferente a la política de la COP26, y por otro lado también el tema de canje de deuda por naturaleza, que es otro de los retos que ha planteado el gobierno. Pero agradecemos tu presentación porque es parte de nuestra preocupación. Saludo al amigo Milton Mejía y su compañera que llegaron ahora de la Universidad Reformada de Barranquilla, que obviamente van a intervenir, me imagino ahora que vengan los compañeros del Consejo Mundial de Iglesias, que es a las 4:30. Bien, varias preguntas al compañero César. Preocupación número 1, las 300.000 familias en páramos es una cosa considerable, es un tema considerable que merece que sea, digamos, explicitado y discutido con mayor amplitud, porque ¿qué van a producir? ¿Qué están produciendo las 300.000 familias y qué van a producir? Tendríamos que tener una política técnica, agroecológica, de organización territorial diferente para que no dañen el páramo, porque has visto pues la preocupación que hay sobre el páramo. 2, las zonas de reserva campesina permiten un marco de solidaridad, que es el tema de que no puede haber más de 2 WAF y que las familias no pueden comprar más allá de 2 WAF, porque se supone que una WAF es una unidad agrícola familiar y se supone que más de 2 WAF ya sería un intento de concentración de la tierra. Por consiguiente, la zona de reserva tiene una particularidad que la hace solidaria, es que no puede haber monopolio o latifundio de la tierra, y eso de alguna manera tiene que ser
reivindicado, es decir, es más un criterio de cooperativismo campesino que realmente un criterio de negocio o ampliación y demás. Creo que es importante. Y lo tercero, lo que planteaba Danilo, especificación diferencias, que es una zona de reserva campesina, que es una zona de reserva forestal, la de la famosa ley segunda del 59, que es la que en este momento está circulando como debate en el Congreso de la República. Fue la famosa ley que hizo Otto Morales Benítez en su momento, y resulta que ya hasta la mayoría de las ciudades están en zonas de reserva forestal, y las zonas agroecológicas o las zonas agrícolas familiares, para que tú te explayes un poquito en el tema. Bueno, ¿quién más iba a hablar? ¿No? El tema... sí. Unidad agrícola familiar, sí. Vale. Listo, entonces sobre el tema de los páramos, entonces los campesinos están básicamente en 3 conflictos socioambientales graves. Están en zonas de reserva forestal, pero no tengo donde. En zonas de reserva forestal, que no sabemos a ciencia cierta cuántas familias hay ahí. Estamos en páramos y estamos en áreas protegidas, parques naturales nacionales y regionales, ¿cierto? Hay otro tipo de áreas protegidas, zonas protectoras, bueno, eso están en un sistema nacional ambiental que se llama el SINAP. Esos conflictos socioambientales impiden que la gente en el campo, en esos territorios, tenga derechos, ¿sí? Pero lo que es más grave, ahora con las limitaciones, por ejemplo, que introduce la ley de páramos y su delimitación, se está queriendo decir que hay unas actividades que no pueden hacerse, ¿cierto? El problema es ese, ¿cómo se soluciona ese conflicto, ¿cierto? Lo primero que hay que decir acá es que esas familias ya estaban ahí durante generaciones. Antes de todo este auge de líneas imaginarias ambientales, ya los campesinos estaban ahí. Hay campesinos paramonos de muchas generaciones, ¿sí? Incluso la historia del movimiento agrario, movimiento campesino, de su organización, pasa por unas figuras que surgieron en los páramos, que fueron las ligas campesinas, que crearon los camaradas del Partido Comunista, ¿sí? No ecosocialista, comunista, pero pregunta que también tenía... Entonces la solución no pasa por introducir más restricciones. Restricciones ya hay todas las que quieran, ¿cierto? La solución pasa por incluir ese campesinado y reconocerlo e introducir dinámicas, por ejemplo, de producción sostenible. La agroecología, hablaba el profe. La mayoría de los campesinos de páramo producen papa y cebolla. Son como los 2 cultivos. Hay unos problemas graves en Boyacá, en Pisba, donde hay minería del carbón, ¿cierto? Hay aquí en Cogua, Cundinamarca, área de páramo también, minas de carbón, ¿cierto? Y lo más arrecho, hay títulos vigentes. Recuérdense que el que más aprobó títulos de minería fue nuestro vecino ahora, Álvaro Uribe. Álvaro Uribe fue el boom de los títulos de las licencias ambientales para minería. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Bueno, hay un proceso de zonificación ambiental, se hizo desde unos escritorios, no se incluyó a la gente. Hay una ley de páramos y hay una delimitación, pero en la ley también hay otras figuras garantistas con los derechos campesinos. Zona de reserva campesina, ¿sí? Una zona de reserva campesina en un páramo es una comunidad campesina que introduce prácticas sostenibles. Además, profe, la mayoría de los campesinos que están en páramos son minifundistas, es decir, que tienen una economía de bajo impacto, ¿sí? Tienen unas vaquitas, unas ovejas y tienen un cultivo de papa y de cebolla, ¿cierto? Hay unos que ni siquiera tienen ovejas, solamente tienen el cultivo. Entonces, es un problema, si hay voluntad política, de fácil resolución, pero la solución no es trasladarlos, no es reubicarlos, ¿cierto?
Porque vea, hemos hecho el ejercicio, vea, en una reunión en el Cocuy, estábamos en un salón el doble de este, y estaban todos los compañeros que están dentro del páramo y del parque natural, porque casi siempre en un páramo hay un parque. O sea, dos figuras restrictivas. Se hizo la reunión con los compañeros. Yo pregunté, compañeros, ¿quién quiere reubicarse de este páramo hermoso y frío? Y todos se pararon y dijeron, queremos reubicarnos. Estaban los compañeros de parques que tienen unas camisas azules. Les dije, compañeros de parques, por favor, enlistar a estos compañeros que quieren reubicar. No tenían con qué, ¿sí? Y eso sí, todo el tiempo ejercen una presión, cobran por entrar a ese territorio, pero no tienen una solución. O sea, hay que buscar la solución. Si hay población que quiere reubicarse, pues ahorita hay una política de reforma agraria. Prioridad en la lista de beneficiarios, sujetos de la reforma agraria. Traslademos a esos compañeros de páramos y parques para áreas al interior de la frontera agrícola, ¿cierto? Esa sí es la solución política. Y para los que dicen no, algunos campesinos dicen, yo del páramo salgo con las patas para adelante, ¿sí me entiendes? Pues para eso hay que garantizarle este tipo de soluciones de manera dialogada. Lo que está ocurriendo ahora es que trazan una línea imaginaria y le dicen, no, usted aquí no puede tener papas, ¿no? Usted no puede tener ovejas, ¿sí? Eso está mal. Y lo que es más arrecho, ¿qué es lo que está ocurriendo, profe? Lo que está ocurriendo es que usaron el acuerdo de paz de zonificación ambiental, trazaron unas líneas y dijeron, este es el interior de la frontera agrícola y esto aquí para afuera, algunos páramos, queda por fuera de la frontera agrícola, entonces ahí no pueden hacer actividades agropecuarias. Ojo con eso, que eso es una cagada. Están instrumentalizando el acuerdo de paz con la FARC en el punto 1, que es la zonificación ambiental, que buscaba totalmente lo contrario, que era reconocer derechos de los campesinos donde están. Vea, en varias regiones del mundo tiene que ver este problema con el enfoque de conservación que tenemos. Nuestro enfoque de conservación y la institucionalidad de la conservación. Uy, tumbó el micrófono, profe. Uy, profe. Se rompió. No. Esos son carísimos, estos micrófonos. El enfoque de conservación es el que importaron unos políticos y funcionarios de los Estados Unidos. Es una foto fija donde hay animales y paisajes, pero no puede haber gente. Recuerden que en Estados Unidos desplazaron a comunidades enteras indígenas para crear parques naturales. Es un modelo de conservación obsoleto, ¿cierto? Es anacrónico y que no reconoce las dinámicas de poblamiento por violencia política que se han realizado en este país. O sea, es como si los que están en la conservación, funcionarios y técnicos, estuvieran en otro país diferente al que estamos viviendo. Cuando usted va a Europa, ¿cierto? Bueno, yo estuve estudiando allá y después fui exiliado, o sea, fui otra vez, pero de manera forzada. Usted se da cuenta que en los parques naturales en Europa todos tienen población y pueblos por dentro y tienen producción, ¿sí? En las carreras, cuando uno ve el Tour de Francia, la Vuelta a España, dicen, estamos pasando por el parque tal y aquí está esta reserva natural y tal, y le echan a uno un discurso y la gente vive ahí. Este es el único país, ¿cierto?, con ese potencial ambiental y biodiverso, que quiere que esa biodiversidad sea un nicho y nosotros estemos por fuera. Y resulta que nosotros no podemos estar por fuera porque hemos sido desplazados. Todos somos hijos del desplazamiento. La familia de mi madre vivía en un páramo en Málaga, Santander, ¿cierto? Y la de mi papá no era del páramo, era de Curos, Piedecuesta. A esas familias las desplazaron y tuvieron que irse para otro lado. Y esa es la dinámica de poblamiento de este país. Así que, claro, cuando ustedes escuchan, puede haber 300.000 familias en páramos, dicen ustedes, como vemos noticiero y televisión, y van a acabar con los páramos. No, no los han acabado, por el contrario, los han conservado, ¿cierto?
La zona de páramo, de la zona de reserva campesina de Cabrera, que está aquí en el Sumapaz, allá en el Sumapaz, el Instituto Humboldt, cuando lo lideraba Brigitte Baptiste, hizo un estudio con nosotros del páramo. Y el páramo de la zona de reserva campesina de Cabrera, que es el del Sumapaz, que vincula 22 municipios, es el sector de páramo más conservado de todo el Sumapaz, ¿cierto? O sea que esa presencia no ha sido destructiva, esa presencia ha sido, por el contrario, ordenada, porque en Cabrera hubo una reforma agraria propia, la hicieron compañeros del Partido Comunista. ¿Qué es una reforma agraria propia? Usted va por el baldío y va diciendo, ustedes acá 5 hectáreas, ustedes allá otras 5 hectáreas, ¿sí? Y firmaron unos documentos en hojas de cuaderno, ¿sí? Esa reforma agraria, que entre otras cosas estamos viviendo otros ejemplos en territorios con presencia de guerrillas, pues es la reforma agraria que había hasta este gobierno. Entonces uno diría, profe, hagamos un esfuerzo para que los campesinos de páramos, de ley segunda, de zonas de reserva forestal y de parques tengan derechos, pero hasta el día de hoy el actuar del gobierno, la institucionalidad ambiental ha ido en contravía de esas soluciones. Nosotros avanzamos más en esos temas con Santos que con el actual gobierno de Petro. Cuestión de desconocimiento, de tecnocracia, de burocracia, de otros objetivos. O sea, decir que la Amazonía la va a salvaguardar la OTAN, hablar de policías verdes, estar bombardeando puentes y casas campesinas y carreteras que construyó las FARC con la gente en su momento en la zona de despeje, pues es totalmente absurdo y no se compadece. Bien, no está bien. ¿Alguna pregunta más, su opinión? Adolfo, tienes que pasar. Que quedes al frente de la cámara. Bueno, yo lo que le diría aquí a los compañeros que a veces defienden con tanta vehemencia la presencia campesina en los páramos y en los glaciares, es que primero, no todos los territorios son iguales a lo que tú describes aquí en la zona del Sumapaz. Yo conozco, por ejemplo, el de la Sierra Nevada de Santa Marta, y es totalmente diferente, es totalmente distinto. Sí. Segundo, aquí hay un tema de derechos. Tú dices, y muchos compañeros dicen, no, los campesinos tienen derechos, se le han vulnerado sus derechos. Pero también es que el problema es que aquí también hemos estado discutiendo, es que la naturaleza también tiene derechos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a buscar un equilibrio en este tema en el cual yo personalmente creo debe predominar los derechos de la naturaleza? Yo creo que a un gobierno no le es difícil, no sé si la cifra, tú dices parte de una cifra de 300.000 personas. O familias, bueno, puede ser 1.500.000 personas. Bueno, si lográramos eso, sí, sería realmente un salto importante en la protección de los derechos de la naturaleza, pero también en los derechos en la producción del agua. Porque como decía Paul, ¿dónde están los glaciares? ¿Sí? La primera vez que subí a la sierra hace 40 años, pues había un espacio mucho más grande. Hoy está reducido a la más mínima, ¿sí?, expresión. Entonces, también quiero decir, yo disiento un poco de la idea, vea, estos gobiernos de extrema derecha y de derecha, del caso de Álvaro Uribe y de Santos, creo que han sido los más, digamos, destructores de la naturaleza y son los enemigos más grandes de la naturaleza, ¿sí?
Lo que sucede en el río Magdalena y donde tienen las manos untadas, el santismo hasta los dedos de los pies y las manos y la cabeza y todo, impartiendo de manera indiscriminada el tema de licencias ambientales y siguen todavía, ¿sí? La Agencia Nacional, eso está convertido en una cueva de Rolando. Entonces, siento de que debemos también evidentemente discutir con los ministros y hay que discutir con los ministros, porque a veces muchos de estos ministros piensan que conocer el territorio es visitar 3 veces un sitio, ¿sí? Entonces con eso ya creen que tienen un conocimiento real del territorio y sobre eso pueden decidir. Y lo peor de todo es que se desconoce a la gente de los territorios. Se desconoce a la gente de los territorios. Y ahí viene el lío. Y va a seguir el lío y va a seguir la confrontación. Porque nadie va a aceptar que le jodan el territorio. Y yo creo que gran parte de estas reuniones que estamos haciendo aquí es que después de la COP vamos a convocar a unas grandes acciones en relación a este tema de la defensa de los derechos de la naturaleza. Entonces, quería intervenir en ese sentido. Gracias. Gracias, Adolfo. Danilo, por favor. Habías pedido la palabra, ¿no? Acá tienes que pasar adelante. Me faltaban dos. No, hay un asunto de discusión sobre, digamos, estamos hablando del intento de construcción de una red donde las visiones más plurales puedan juntarse en asuntos sustanciales. ¿Cuáles son esos asuntos sustanciales que nos deberían concitar la discusión y lograr unos acuerdos? Pero hay un segundo tema que es importante. Las tensiones territoriales humanas de quienes habitan los territorios por razones del conflicto armado, desplazamientos, formas de arraigo territorial, tienen las tensiones propias de la coexistencia campesina, indígena, afrocolombiana. Existen diversas figuras jurídicas de reconocimiento de ese tipo de habitación de los territorios, pero no resuelven el asunto de la coexistencia. En la experiencia de las zonas de reserva campesina, que hay un acumulado importante por el sentido colectivo de la propiedad, reconociendo lo particular, la perspectiva ambiental que han desarrollado algunas zonas de reserva campesina, entra a veces en choque con una visión de los pueblos originarios. Y cuando hacía la pregunta por las figuras existentes en zonas de reserva campesina, recientemente el Congreso de la República o el gobierno expide el reconocimiento de decreto de las zonas de reserva agroalimentaria. Exactamente. Entonces volvemos a tener más figuras, pero tenemos más figuras y que seguramente en algunos territorios pueden generar más tensiones a los que ya existen. Entonces la cuestión es también que es posible plantear sustancialmente, porque nos estamos llenando de entramados jurídicos sin resolver los asuntos sustanciales de la población, por diferencias, por perspectivas, pero no estamos resolviendo absolutamente nada. El Pacífico hoy se convierte en sustancial y quizás por eso la cumbre es aquí, por todos los temas con los tigres asiáticos, China en particular. Nuestras violencias armadas tienen que ver también con eso. Entonces hay una combinación de intereses económicos, intereses de los mercados ambientales, hay un reordenamiento del territorio
institucional en medio de figuras jurídicas y la situación que va a venir para los sectores que viven en todo el Pacífico va a ser mucho más delicado en términos de desigualdad a la que ya existe. Entonces, ¿cómo o qué construir más allá de las formalidades jurídicas en términos de una construcción que sea realmente con visión crítica y de una transformación territorial que corresponda a la relación armónica seres humanos, sus diversas composiciones, los diversos ecosistemas, pero dentro de esos ecosistemas están las diversas formas de organización étnica, territorial y cosmovisiones. Porque aquí, mientras estamos en este espacio, está también clarísimo que las decisiones ya están tomadas de esos lineamientos estratégicos sobre el territorio. O sea, que haya carpa azul, verde o no haya carpas no significa que no haya ya una perspectiva. Y nos seguimos enredando en formas jurídicas, sin avanzar en propuestas de la construcción política y de las economías que podrían enfrentar ese tipo de situaciones. Por eso la pregunta nuevamente sobre las diferencias de las figuras y qué es lo que se puede hacer. El compañero César. No, es que se apoya mucho. Mire, hay un problema de cultura. Nuestros campesinos no tienen una cultura ambiental. Yo creo que hay que negociar con ellos. Porque mire, no solamente, sino que los campesinos utilizan papa y cebolla. Y ambos le echan demasiados químicos. Esos químicos están matando el suelo y el subsuelo y las reservas de agua las están contaminando. Ellos no tienen una cultura ambiental. Hay que comenzar por ahí a ver cómo hacemos para que utilicen productos naturales que no sean químicos. Además, pertenecen a las multinacionales. Primero. Segundo, estos químicos están matando el suelo, la vida del páramo, el subsuelo la están matando con esta cantidad de químicos, de sales que están echando, ¿no? Inclusive afecta nuestro organismo. La papa viene llena de miles de químicos. Entonces, y segundo, la cantidad de microorganismos que existen en los páramos es tan inmensa que no se ha estudiado todavía. Lo que nos diferencia, entre otras, por qué Colombia es el país más biodiverso del mundo y no Brasil, es precisamente porque nosotros tenemos páramos y Brasil no tiene páramos ni tiene glaciar. Entonces, esa es la gran diferencia. El país más biodiverso del mundo no es Brasil, somos nosotros. Por kilómetro cuadrado se hizo una investigación de las Naciones Unidas y Vietnam, Tailandia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Congo, Alemania, Francia, España, Colombia, Brasil. Y el país que tiene mayor diversidad de flora y fauna por kilómetro cuadrado es Colombia. Es un estudio que hicieron las Naciones Unidas, es Colombia. Y repito, y la segunda es que tenemos páramos, ellos no tienen páramos. Entonces, ese territorio que le estamos quitando con la papa, con la cebolla, con las ovejas, se la estamos quitando a la vida del páramo y a la vida de nosotros. Entonces, porque toda la vida han vivido ahí en el páramo, eso tampoco les da derecho a ser dueños del páramo, porque no tienen una cultura sustentable. No es culpa de ellos, es culpa de los gobiernos que no han hecho eso. Entonces, mire eso. Entonces, inclusive si uno va a Huacheneque, donde nace el río Bogotá, en Cundinamarca, la CAR sembró allí, el acueducto sembró allí pino y eucalipto. Imagínense, hay una parte donde está sembrado de pino y eucalipto en pleno páramo. Entonces hay que mirar eso con más cuidado. O sea, sí hay que negociar, pero hay que mirar también porque cada día se reduce más la hectárea de páramo que tenemos en el país. Vale, entonces sobre la... Sí, quedan dos preguntas y ya termino. ¿Hay otra pregunta más? Sí, la de Danilo que no contestamos y la del profe. La unidad agrícola familiar, profe, es la manera como se determina la cantidad de tierra necesaria para que una familia campesina tenga un ingreso digno, ¿sí? Está regionalizada según la calidad del suelo. Por eso hay unidades agrícolas familiares enormes en la Amazonía, 1.500 hectáreas, y unidades agrícolas en la sabana de Bogotá de 4 hectáreas, ¿pueden ser? No.
menos de 4 hectáreas. O sea, entre más fértil el suelo, menos extensa es la unidad agrícola familiar, y esa es como la unidad de, digámoslo así, de medida para parcelar que usamos en zonas de reserva campesina, y las está usando también la actual reforma agraria de este gobierno. Creo que ustedes no usan en territorios colectivos, no usan esa medida, porque es un territorio colectivo. Los resguardos tampoco, creo. Pero todos los territorios campesinos sí la usan. Frente a las figuras, pues claro. Lo que pasa es que el tema de las figuras, ¿por qué surge? Porque era necesario reconocer derechos a sectores poblacionales, o comunidades, o etnias, o grupos étnicos, ¿cierto? ¿Qué pasó? Un poco lo decía yo en la otra sala. Como a los campesinos no se les incluyó en los acuerdos que terminaron con la Constituyente del 91, pues las comunidades afro y sobre todo las indígenas picaron en punta, o sea, y aprendieron a hacer litigios sobre los otros territorios. Entonces, ahora tenemos litigios de comunidades indígenas sobre territorio afro, muchos litigios de comunidades indígenas contra territorios campesinos que terminan en una sentencia, en un fallo de unos magistrados, ¿no? Que dicen, por lo menos en el caso de la Serranía del Perijá, entonces como los yucpas dicen que el territorio ancestral va desde el sur de La Guajira hasta Curumaní, entonces hasta que no se resuelva eso, qué es el territorio ancestral y qué implica en materia de derechos para los yucpas, se paralizan todas las otras actuaciones. Entonces, cuando uno va a la Serranía del Perijá, profe, que también tiene páramo arriba, usted ve que eso está lleno de fincas campesinas. Y obviamente los yucpas con unos resguardos, que están legítimamente solicitando ampliación de sus resguardos. Nadie dice que no. Lo arrecho es que los resguardos se amplíen sobre el territorio campesino, y lo más complicado es que, en virtud de un decreto que firmó, creo que fue Santos, de ancestralidad, ahora como no se sabe qué es eso, nadie sabe qué es un territorio ancestral, ni está reglamentado, ni en ninguna parte dice, de aquí hasta los farallones esto es ancestral, no. Entonces, cualquier indígena que aduzca eso paraliza una actuación de requerimientos de derechos campesinos o afros. ¿Qué pasa con los compañeros de los TECAMS? ¿Sí? Eso yo hablo de eso con él. Yo digo que ese es el matiz ideológico, ¿cierto? Porque entonces, como la estigmatización versaba que las zonas de reserva campesina eran de las FARC, y ojo, las FARC estuvieron en contra de las zonas de reserva campesina hasta el año 98, eran enemigas de las zonas de reserva campesina. Tuvieron a compañeros amarrados a un árbol para fusilarlos por promover zonas de reserva campesina en Puerto Asís, en la perla amazónica. 3 compañeros amarrados ahí esperando la hora del fusilamiento. Y el pecado político, ¿cuál era? Que estaban proponiendo una zona de reserva campesina. Afortunadamente no lo hicieron. Y esos compañeros y esa compañera está viva. Hay víctimas, sí. Las FARC incluso en algunos casos nos prohibía entrar a unos territorios a hablar de zonas de reserva campesina. Pero entonces esa versión, que sobre todo Uribe la exaltó, la zona de reserva campesina de las FARC, sí, decía él, para aterrorizar a la población, porque la gente le tenía también terror a las FARC por sus errores políticos, por todo lo que ocurrió en el marco del conflicto. Entonces, unos compañeros de un sector político determinado, ¿cierto?, y que se agrupan en una plataforma, Congreso de los Pueblos, consideraron que esa era una propuesta de las FARC, y entonces dijeron, nosotros no compartimos esa propuesta. Eso puede ser un malentendimiento, ¿cierto? Pero lo que yo siempre les he dicho a los compañeros es que un territorio campesino agroalimentario es lo mismo que una zona de reserva campesina. Incluso en el marco de un debate yo les propuse que las llamaran así, que llamaran TECAM, por ejemplo, ¿sí o no? TECAM ¿dónde puede haber una TECAM acá? Del Macizo, ¿sí?
y que debajo en paréntesis con letra chiquita le pusieron zona de reserva campesina, porque así lo dice la ley, ¿sí me entiende? Pero porque usted puede bautizar a una zona de reserva campesina como quiera y la puede hacer con diferentes actores. Vea, en Codazzi Cesar, ¿sí? Nosotros llegamos allá y todos los compañeros campesinos se habían vuelto pentecostales. Usted llegaba a cualquier vereda y todos estaban con la camisa blanca de manga larga muy limpia, el pantalón azul, ¿sí? Todos los compañeros eran pentecostales. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá en este territorio? Porque a veces uno en unos territorios se encontraba con unas iglesias muy regresivas. Para sorpresa nuestra, del pastor para abajo, todos querían zona de reserva campesina. Entonces allá la zona de reserva campesina es pentecostal, ¿sí me entiendes? Sí, se habían vuelto en una suerte de sincretismo de líderes de la Unión Patriótica a pastores de la iglesia pentecostal, ¿cierto? Entonces todos los compañeros. ¿Qué pasa con las TECAM? Las TECAM tienen ahora el problema de que se pueden generar conflictos entre zonas de reserva campesina y TECAM, porque si leemos el decreto, usted lee el decreto y es lo mismo, zona de reserva campesina, pero llega un momento del decreto que dice, se crearán TECAM sobre propuestas de zona de reserva campesina, ¿sí me entiende? Y pusieron un árbitro, y será la ANT la que defina si es TECAM o zona de reserva campesina. Pues eso es un grave error porque nos pone a pelear entre nosotros si es lo mismo. Entonces, más allá de que los territorios sean ideológicos, ¿sí?, que en un país con tanta guerra y tanta violencia y tantos grupos armados, pues lo que necesitamos es territorios construidos por la gente, con autonomía, con filosofía propia, que puede ser la agroecológica, ¿cierto? Pero también puede ser la conservación, puede ser la producción, porque es que el campesino es productor. De todo eso puede ocurrir en esos territorios, independientemente de cómo se llamen. Para mí, las TECAM y las zonas de reserva campesina son lo mismo. Yo tengo una pregunta corta de Carlos, que pacientemente nos ha acompañado. No, pues muchas gracias. Soy Carlos Humberto Arango, comunicador social. Bueno, trato de ser un buen comunicador, eso es muy difícil. Comunicar en este país es muy complicado, ese era un punto de partida. Pero también acabo de llegar al planeta Tierra y lo escucha usted hablar y llegué a esta zona de aquí, de todo este planeta Tierra, llegué aquí a esta zona que se llama Colombia, que ustedes le dicen Colombia, ¿no? Ustedes los terrestres. Yo le quisiera preguntar, porque he escuchado de una cosa que llaman aquí la ley, y lo digo con toda la ignorancia del mundo porque acabo de llegar, es eso de los parques naturales, ¿existe? ¿Y por qué está representado también eso? ¿Quién lo controla? ¿Cómo está ahí? ¿Me puede dar una explicación como para la gente que no tiene tanta conocimiento de eso? Gracias. Después le hago otras. Sí, bueno, hablaba el compañero Danilo del tema de campesino, de afrocolombiano y de indígena, y la Constitución política en su artículo 13 nos habla de la igualdad, pero luego al aplicar las leyes nos dividen a todos, porque estaba hablando también aquí el compañero que nos ponen en una situación donde nos ponen en confrontamientos unos con otros porque les dan potestad a uno y se la quitan a otros. Entonces esto también está muy amañado y yo creo que aquí la importancia de esto es también fortalecer estas partes que han sido, digamos, sangradas, violentadas. ¿Por qué? Porque es que le aplican la fuerza a la violencia, y el desconocimiento llega, porque entonces los que tienen los saberes y los luchadores los atropellan violentamente. Entonces esto también está afectando mucho a las comunidades, porque a la gente le da miedo hablar, salir a defender, porque hay mucha contrariedad, porque la ley en sí ya nos dividió. Entonces, pues la ley ahora mismo, digamos que no está actuando como debe ser. Por eso también yo creo que es un momento para que nosotros los pueblos que hemos sido, digamos, dejado al margen, dejado atrás, pues
de alguna manera nos revolucionemos en este actuar, porque tenemos que pasar a la acción, pero una acción revolucionaria desde la parte sana, desde la parte productiva que tenemos nosotros las comunidades, porque unir las ciencias, los saberes de las comunidades es muy importante. Nosotros podríamos muy bien desarrollar las comunidades teniendo proyectos propios, no esperando que nos presenten proyectos que no podemos de pronto alcanzar por los conocimientos y saberes que tenemos propiamente. Entonces, pues quería dejar eso claro, porque el problema viene de mucho antes. Decía el compañero que aquí hubo pues un desorden a la hora de entregar títulos y de entregar tierras a multinacionales, porque todo este problema lo estamos viviendo ahora, con temas de agua, con temas de territorio, con misma división, porque favorecen a unos pocos y repito, pues nos perjudican a la mayoría. Entonces es un tema que debemos mirar más profundo, y antes de entregar estos proyectos que pues requieren licenciamiento ambiental, debía haber un control de esos mismos proyectos, tanto social como de saberes, porque bien lo decía, si hay 300.000 familias en los páramos que llevan ahí asentadas toda su vida y nunca han perjudicado el ciclo natural, ¿cierto? ¿Por qué lo vamos a hacer ahora? Porque llegan unos titulares o unos extranjeros con leyes nuevas a señalarnos como ilegales, como si fuéramos pues a lo mejor salvajes, que no lo somos, a lo mejor no tenemos todo el conocimiento, pero no somos salvajes, de hecho somos los mejores protectores del medio ambiente. Entonces, pues sí queríamos dejar esto claro, porque debemos tener muchísimo más control en estos proyectos, porque luego los problemas los venimos viviendo las comunidades. Muchas gracias. Preguntaban sobre el tema de los parques. Los parques y las áreas protegidas en todo el mundo están atadas al concepto de conservación, ¿cierto? Entonces empezaron a hacer parques en África, en Norteamérica, en Europa, y ese modelo de conservación, que era definir unas áreas con interés estratégico ambiental, protegerlas, pues se impuso en todo el mundo. Por eso hay parques en todos los países del mundo, ¿cierto? En Colombia, pues tiene la particularidad que mencionaba, que se fueron creando parques donde ya había una población campesina que había sido desplazada. Y peor aún, en el gobierno de Duque se dio una proliferación. Recuerden que había una señora que se llamaba Julia Miranda, que estaba en Parques Nacionales Naturales, que es la entidad que gestiona y administra los parques. Se propusieron una meta de ampliación de parques. Entonces, ya teníamos unos conflictos en parques y empezaron a ampliar parques. Y eso fue lo que ocurrió recientemente en la entrada al Chiribiquete, que hicieron una ampliación y dejaron a unas familias que estaban ahí con una colonización de 40 años y quedaron de la noche a la mañana dentro de la ampliación del parque. Cuando van ahora con la fiscalía, la policía y el ejército, pues la solución fue bombardear unos puentes de madera y dinamitar 2 casas, ¿cierto? Entonces, eso lo hacía Duque con la operación Artemisa. Estamos diciendo que este es otro gobierno y cómo se va a hacer ese tipo de cosas. Entonces, la solución pasa por derecho. Nosotros, ¿qué le propusimos en su momento a Santos en el marco de las negociaciones de paz de La Habana? Que así como hay una presencia reconocida en parques para comunidades indígenas y afros, o sea, si usted es afro puede estar dentro del parque, con derechos, si es indígena también, pero si es campesino no. ¿Qué le propusimos al señor Santos y al señor Jaramillo? Les dijimos, vea, avancemos en un acuerdo, que se ratifiquen los acuerdos de paz, donde se crea un régimen especial de campesinos en parques, o como los llaman los campesinos, parques con campesinos, ¿sí? No fue posible. Nosotros esperábamos que en este gobierno avanzáramos en ese acuerdo. Tenemos un programa de paz total. Los actores armados están en los parques. Es que aquí lo otro absurdo es que el gobierno no tiene soberanía en los parques. Si usted va al parque del Nube Paramillo, para el compañero que es uruguayo, eso está en el Caribe, ¿cierto? Entre Antioquia y Córdoba, ¿sí? ¿Quién administra el parque Nube del Paramillo? Antes lo administraba las FARC. Cuando las FARC firmó y se fue, llegó el Clan del Golfo. El Clan del Golfo es el administrador del parque. Entonces aquí los ambientalistas de cóctel
se rasgan las vestiduras por la Amazonía, se rasgan las vestiduras por los páramos, pero no observan que el Clan del Golfo electrificó todo el parque, que el Clan del Golfo hizo carreteras, hizo reforma agraria, entregó ganado en engorde, ¿sí? El Clan del Golfo es el gobierno del Parque Natural del Nube Paramillo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Perseguimos campesinos en páramos y en partes de la Amazonía, pero aquí cerramos los ojos y es más, nos negamos a que haya una solución dialogada con esa gente que son el gobierno de facto en todo el Caribe y en gran parte de Antioquia, el Magdalena Medio, el Bajo Cauca. Entonces, la conservación, compañeros, pasa primero por los acuerdos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Saludo a Alberto, a Alison, los compañeros del Derecho Agrario ya en la Nacional y del Grupo de Investigación. ¿Cómo nos fue? Bien. Vienen del foro de Palmira, que hizo la Universidad Nacional. Ya, pues, esto es abierto, pueden hablar en cualquier momento. Paso ahora entonces, una de las discusiones que planteó Paul fue, bueno, ¿cómo hacemos si los campesinos están produciendo con urea, con técnica de petróleo, por decirlo menos, en los páramos, y eso está debilitando los páramos y a su vez va a debilitar los casquetes polares y demás? Pues el compañero de hace rato viene investigando el tema de la agroecología como alternativa dentro de un ordenamiento territorial, valga la redundancia, alternativo. Entonces, el compañero se llama Álvaro Rivas, es de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional, investigador, egresado de aquí, de la Universidad de Palmira, también Universidad Nacional, seccional Palmira. Entonces, Álvaro tiene la palabra. Muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno. Buenas tardes. Bueno, la idea es como compartir un poco acerca de del debate que se viene haciendo, porque casi siempre en estos escenarios hacemos el análisis desde lo sociopolítico y que es importante, desde luego. Yo tengo una formación desde lo tecnológico y el debate también lo tenemos que hacer desde lo tecnológico. Yo planteo, y eso no es mío, que uno de los discursos que más coopta es lo tecnológico, lo técnico, porque como es técnico, es neutral, es científicamente neutral, y entonces así se viene cooptando desde el discurso tecnológico las apuestas o las propuestas alternativas técnicas que se han venido desarrollando. Yo quiero inscribirme un poco en la agricultura como para ver esas otras funciones de la agricultura. Nosotros en el siglo XX se nos planteó que la agricultura es solamente el modelo que se conoció a partir de los años 30, 40 hasta ahora. Ese es el discurso dominante, donde todos los desarrollos tecnológicos del siglo XX en química para la fertilización, en química para el manejo de los cultivos con los pesticidas, todo el desarrollo de la tecnología en maquinaria para el desarrollo de la gran máquina. Y si todos vemos, toda esa tecnología se desarrolló a principios del siglo XX. Fue, algunos dicen, la segunda revolución tecnológica con el invento de la segadora a nivel de los países industrializados. Pero no solamente eso, también aparece el mejoramiento genético en la década de los 30, 40, el mejoramiento por hibridación, que eso desde luego desarrolló toda una explosión en la producción en los países industrializados. Toda esa tecnología fue un subproducto de tecnología de la Primera y Segunda Guerra Mundial, eso no lo podemos negar. Eso reconfiguró a nivel planetario la producción y se planteó que era el único modelo de producción de agricultura, era ese. Y eso nos enseñaron en las universidades, eso enseñaron en las facultades de economía. Ese fue el modelo productivista, donde lo que se valoró fue la producción y viendo la agricultura como con un enfoque muy lineal
introduzca inputs, usted saca outputs, es el lenguaje de los economistas, para aumentar la producción. Ese es el modelo de agricultura moderna que desde luego ha tenido un impacto. Ha tenido tanto impacto que hoy, yo creo que aquí hay agricultores, ¿verdad? Que hay, o los que nos están escuchando, pueden haber campesinos. Hemos incorporado en nuestros procesos tecnológicos muchos de esos elementos. Hay veces que se conocen más los pesticidas en una comunidad rural por allá lejos. Y no estoy diciendo que eso es bueno o esté malo, sino que fue incorporado por la institucionalidad. Eso no lo podemos negar. Las universidades, los ingenieros agrónomos, los planes de desarrollo, los economistas que hicieron planes con ese modelo. Eso ha reconfigurado todo el sistema de producción a nivel mundial. Desde luego, hoy ese modelo de producción se circunscribe a 15, 20 productos. Ese modelo estandarizó nuestra alimentación a nivel mundial, por eso consumimos trigo o espaguetis aquí o en el otro lado del planeta. El arroz, un cultivo que es muy oriental, pues nosotros comemos más arroz que los chinos en muchos momentos, porque son los cultivos en donde se desarrolló la tecnología para este modelo. Es lo que se llama el paquete tecnológico de la agricultura industrializada, ¿no? Entonces, eso es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia la agricultura, en sus 10.000 años que se ha investigado, resulta que hay muchos sistemas de producción de hacer agriculturas. Entonces uno encuentra modos de producción de agricultura en la India, en la China, aquí con los aztecas, aquí con los mayas, aquí con la cultura la cultura sinú, que desarrolló un sistema de producción de agricultura hidráulica. Eso no lo hemos querido estudiar en Colombia. Los que han estudiado eso bien, digamos, de esas agriculturas hidráulicas son los chinos, los mexicanos con las chinampas, en el Perú con los guaru que le llaman. Son modos de producción donde, y cuando aparece la agricultura en las zonas de invención de las agriculturas, en las diferentes culturas, siempre esas sociedades rurales, esas sociedades agrarias, esas sociedades campesinas, se puede decir así el término, esas sociedades campesinas vieron su entorno, conocieron su agua, conocieron su biodiversidad, conocieron su tierra, conocieron sus prácticas, articularon esas prácticas con los astros, con el clima, y por eso hoy en las sociedades tradicionales el manejo de la luna es un elemento importante para la producción. Y eso no es metafísica, eso no es chamanería, eso ya está estudiado, sino que el modelo niega esas otras formas de producción. Y hay una simple principio elemental de física. Si la luna y la ley de gravedad afectan las mareas, ¿cómo no va a afectar los fluidos de las plantas, de los cultivos, de los seres humanos? Pues ahí hay un elemento importante. Y quiero resaltar eso porque esa es la base. Esas otras agriculturas creadas, fomentadas, propiciadas por diferentes sociedades agrarias, ya las mencioné, los mayas, los aztecas, los incas, los chinos, la Mesopotamia, el Mediterráneo, en Etiopía y otras más. No nos vamos más lejos, nuestra cultura aquí que desarrolló un sistema de agricultura hidráulica que se llama con la espina de pescado, que es cómo combinar la agricultura con la producción pecuaria. O sea, ellos tenían esas grandes inundaciones, producto normal, y hacían terraplenes para sembrar allí, pero tenían agua y en el agua tenían sistemas de producción de peces, crustáceos. Entonces miren lo interesante, eso ya está estudiado y eso es lo que estudia la agroecología. Cómo ese conocimiento ancestral que estaba diciendo aquí el compañero Jerez, que me hizo, ya fue, cómo la agroecología lo que ha hecho es hacer estudiar esos sistemas de conocimientos tradicionales
y cómo articularlos con los sistemas de conocimientos científico-tecnológicos contemporáneos y hacer arreglos y adaptaciones. Entonces, allí vemos cómo hoy nosotros acabamos de tener un Congreso Nacional e Internacional en la Universidad Nacional con varias organizaciones, varias plataformas de agroecología, y allí pudimos conocer las diferentes experiencias de organizaciones, de ONGs, de organizaciones sociales, de investigadores, de instituciones acerca de este tema. Históricamente, la agricultura, estas agriculturas alternativas, por ponerles un nombre más amplio, que pues yo aquí en Palmira, cuando estudié agronomía, pues tuve la oportunidad de ser estudiante de varios profesores que propiciaron la agroecología aquí en la Facultad de Ciencias Agrarias. Uno de ellos fue Mario Mejía, Marina Sánchez, puedo mencionar pues varios ahí, ¿perdón? Creí que han pedido la palabra. Varios profes, y menciono a Mario Mejía porque él logró hacer un estudio, hizo una publicación sobre las agriculturas para la vida y sintetiza alrededor de 30 modelos o propuestas de agriculturas en todo el mundo y a nivel nacional. Entre ellos la agricultura ecológica, la agricultura orgánica, la agricultura natural de los japoneses, la agricultura tridimensional de los chinos. Cada una tiene su impronta cultural propia del contexto geográfico y ecológico de donde viene. Por eso, en agroecología se plantea de los principios de todas estas otras técnicas. Cuando menciono el principio de todas esas otras formas de producción, pues tienen ciertas características. ¿Cuáles? Pues esas: conocer su entorno. El mismo sistema se encarga de buscar o propiciar formas de abonamiento. Hay más de 30 formas de sustituir los fertilizantes químicos, desde líquidos, desde los estiércoles, desde plantas leguminosas. Uno de los principios de la agricultura, cuando se originó hace 10.000 años, fue la asociación con las leguminosas. Nosotros tenemos, los seres humanos, tenemos más de 40.000 especies vegetales, herbáceas, arbóreas, arbustivas, que fijan nitrógeno. Eso fue lo que siempre hizo la agricultura en 10.000 años. Pero en el siglo XX se nos olvidó a los técnicos que esas prácticas se venían haciendo hacía 10.000 años. Hay estudios que demuestran cómo, si usted hace un arreglo, y allí viene el tema del diseño, ahí viene cómo, y en eso los campesinos, los agricultores, las comunidades tienen mayor creatividad porque han venido observando, no en una generación, sino generación tras generación han ido heredando ese conocimiento, y hay especies de árboles leguminosos o arbustivos que fijan todo el nitrógeno que usted quiera a partir de una relación que eso se ha estudiado en el siglo XX, la relación de los microorganismos que fijan nitrógeno de la atmósfera. No sé si ustedes saben, el nitrógeno, tenemos tanto nitrógeno en el aire, pero no se puede fijar, y quienes la pueden fijar son los microorganismos a través de estos árboles o plantas leguminosas. Las leguminosas son todas las que tienen legumbres, como el chachafruto, como el guamo, como los frijoles y demás. Entonces, ahí hay una fuente y hay una tecnología que ha sido validada, porque la discusión que se hace con los modernizadores es que los rendimientos de producción hoy no se pueden alcanzar si no se utiliza los fertilizantes altamente solubles. Eso es una discusión técnica que se está haciendo, pero resulta que entre el 30 y el 70% de los fertilizantes químicos, o sea, la urea y los demás, los fertilizantes altamente solubles, se volatilizan, se pierden en el sistema. O sea, compramos y le echamos y se aprovecha nomás el 30%. Entonces, ahí hay hay varias instituciones, hay el Instituto Mollison en los Estados Unidos, que ha logrado demostrar que esa tesis se puede discutir y se puede complementar con otras formas o combinaciones de abonamiento del sistema, y ese es uno de los principios básicos de las agriculturas alternativas, de las agriculturas ecológicas, de las agriculturas
sostenibles que se le llama. Ha habido en los últimos 40 años mucha investigación tecnológica para eso. Yo creo que en estos momentos el problema no es técnico, y ahí sí coincidimos. El problema, tecnología para producir de manera ecológica no es problema. Pero ahí viene toda la dependencia que hay de un paquete tecnológico y de grandes corporaciones y de grandes capitales que invierten en los fertilizantes, que invierten en los pesticidas, que invierten en toda la biotecnología, y es una de las discusiones importantes, y quiero resaltar por favor esto, que una de las discusiones que debería estar haciéndose aquí, allá en la zona azul, yo apenas llego a la zona verde, en la zona azul, es el tema de los recursos genéticos, como le llaman ellos, cómo hay todo un debate y una discusión frente a la apropiación de esa tecnología. Para todos es de conocimiento que los países ricos en biodiversidad están en el trópico. En el trópico, en el ecuador geográfico. Y entonces aquí por eso nosotros somos Venezuela, Colombia, Brasil, México, Centroamérica, y si nos vamos para el África, los respectivos países que están cerca del Ecuador, ¿no? Etiopía, Indonesia, allá en el Pacífico, la misma China y la India, son países considerados mega diversos. Esa alta biodiversidad que es no solamente de plantas, es de animales, es de microorganismos, es de hongos, que es otro género y que nunca lo estudiamos, los hongos. Y esa gran diversidad es gracias a la diversidad energética, la diversidad de suelos, la diversidad de lluvia, porque es una zona privilegiada, porque llueve casi todo el año, tiene 2 épocas de lluvia, por eso Colombia es tan bendecida, por utilizar un adjetivo, en su café, porque tiene 2 periodos en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, y hay 2 periodos marcados de lluvias históricamente, hasta que ahorita con estos cambios hidrometeorológicos pues se están alterando, y eso ya está estudiado y eso ya se demuestra. Entonces estas zonas son muy biodiversas y han generado por la coevolución muchas variedades vegetales, animales, y a partir de los años 80 que se desarrollan las biotecnologías, el ADN recombinante, la clonación, el ADN, toda la tecnología de ADN o de ARN, que con esta tecnología en laboratorio se puede sacar el gen de una planta o de un animal e introducírselo a un cultivo. Si alguien es afectado por la discusión de la biodiversidad, es la agricultura. Y esa discusión yo no la veo, ni siquiera en la zona azul. O sea, estamos hablando de biodiversidad a nivel de la selva, pero a nivel de la agricultura está el elemento, y han sido las sociedades rurales y agrarias y campesinas, históricamente en 10.000 años, que han hecho esa coevolución, y es lo que se llama la coevolución, o sea, cómo los seres humanos, al practicar, al observar, al sembrar y al cambiar, va incidiendo en que hayan variaciones genéticas. O sea, la variación genética no es solamente biológica, es también cultural. Cuando hablamos de cultural es con nuestro trabajo, es con nuestra observación, es con nuestras prácticas. Fue la agricultura que permitió una de las explosiones de agrobiodiversidad más alta en los primeros años, que hay un planteamiento del profesor Toledo, Víctor Toledo, que es un biólogo de la Universidad Nacional de México, y él tiene la tesis que de 50 variedades hubo una explosión a 250.000 cultígenos o variedades diferentes. Por eso encontramos en muchas zonas apartadas especies de frijoles, especies de auyamas, especies de maíces que se dan en esa zona, pero fue la coevolución. Eso es la contribución del conocimiento que se ha venido heredando,
que se ha venido transmitiendo por las comunidades. Y ese es el conocimiento y esa es la discusión que se debe estar haciendo, y en algunas, y pues las organizaciones, algunas organizaciones sociales vienen demandando cómo estos laboratorios corporativos pues patentan eso y lo han extraído de muchas de estas comunidades rurales. Hay muchas demandas en Perú, incluso en Colombia, con la uña de gato, con la ayahuasca, con el yagé, con variedades de medicina o alimenticias, en el maíz ni hablar, la quinoa y el amaranto, correcto. Entonces, esa es una discusión, por un lado ética, por el otro lado tecnológica y por el otro lado jurídica, de jurisprudencia sobre y la discusión de los derechos de obtentor. Si yo, como científico mejorador en un laboratorio, logré obtener una nueva variedad, yo le pongo la patente porque yo he desarrollado, eso es mío, pero ahí no se está estudiando los 10.000 años de conocimiento de comunidades, cómo entra esa discusión, porque es un bien común. O sea, es una planta que ha coevolucionado por 10.000 años por comunidad, y esa es una de las discusiones que muchas comunidades indígenas, yo sé aquí, por ejemplo, que la Organización Nacional Indígena de Colombia viene haciendo ese debate fuerte con la institucionalidad. Y allí es donde veo muy precaria la discusión y el debate desde lo institucional, porque no nos estamos haciendo esa discusión. Un ejemplo concreto, hace 7, 6 años se hizo un acuerdo entre un resguardo en Santander con los Barí y una institución investigadora de la institución de investigación, y llegó, resulta que la zona de Santander es uno de los centros de origen del cacao donde hay variedades tradicionales de alto valor genético. Entonces, bueno, hicieron un convenio con esta institución y bueno, y llegaron los científicos, los maestrantes, los ingenieros, 3, 4, y estaban recogiendo y resulta que dentro de los acuerdos, así como lo decía ahorita el compañero Jerez, los resguardos pues tienen la autoridad, son pues el cabildo, y todo lo que se haga allí pues hay que consultarlo. Ellos llegaron muy técnicos, como yo le decía, los técnicos llegamos muy neutrales y estaban haciendo otro trabajo de otra planta, y entonces un investigador se echó 5 semillitas de cacao y de malas lo vio una autoridad indígena. Entonces le dijo, venga señorita, por favor, o señor, no sé, ¿qué lleva usted ahí? Pues eso causó que un acuerdo que estaban haciendo entre estas dos instituciones para hacer mejoramientos, hasta ahí llegó el convenio y el acuerdo, porque hay acuerdos nacionales e internacionales para el respeto y el cuidado de ese conocimiento. Este país es multicultural, hay más de 100 diferentes etnias, comunidades indígenas, y tienen, digamos, su reglamentación y permiten eso. Pues le llamaron la atención al investigador. De todas formas, la institución, que es muy reconocida, pues cómo iba a reconocer eso. Bueno, el caso es que el convenio que se estaba haciendo para hacer mejoramiento de otras variedades, creo que era de maíz, pues hasta ahí llegó el acuerdo, y eso es una de las discusiones, y ese debate hay que hacerlo porque estamos, que es el tema de los recursos genéticos, y en una semilla pues está todo lo que le estoy diciendo, todo un aporte de conocimiento para los alimentos, pero es que esos genes o esas plantas para las sociedades tradicionales no es solamente para comer. Y ahí es donde tenemos que ver que la agricultura, otro elemento importante de esas agriculturas tradicionales, es que la agricultura no tiene función de alimentos, como lo vemos nosotros los occidentales en las ciudades. La agricultura tiene otras funciones y tiene otros elementos, producción de, por ejemplo, una diversidad de usos, fibras, medicinas, ritos, plantas en los que ellos hacen sus acercamientos de conocimiento, plantas sagradas, por ejemplo. Pero la agricultura también tiene otra función, que es la construcción de historia, la construcción de su cultura.
Si ustedes ven, todas las sociedades agrarias tienen un mito fundacional y está la agricultura. Ejemplos, las sociedades del Yurupari dicen que los hombres nacieron del chontaduro. Los mayas en Centroamérica, los dioses crearon a los humanos del maíz. El mito fundacional judío, Dios creó a la humanidad del barro, no tienen tierra, entonces el barro. Entonces, mire que hay un mito fundacional siempre a ese elemento que es la agricultura. Entonces, hay unas aproximaciones también socioculturales. Entonces, la agricultura no solamente es producción de alimentos como lo vemos los técnicos en las ciudades. Es también toda la parte cultural, social, la mencionamos, pero es también toda esa visión ecosistémica. Y cuando hablamos de ecosistémica, estamos hablando de agrobiodiversidad, cómo la agricultura ha contribuido en 10.000 años a el aumento de la agrobiodiversidad. Maíces, frijoles, y mire que estoy diciendo en plural, frijoles, hay más de 10.000 variedades de frijoles rastreros para consumo y más de 40.000 entre todas las leguminosas, arbóreas y arbustivas. En maíz, estoy hablando de frijol, en maíz puede haber alrededor de 7.000 variedades diferentes en todo el mundo registrados. Todo eso está ya registrado, estudiado, investigado, caracterizado y se siguen descubriendo nuevas. Y esos, digamos, están en bancos de germoplasma. Esa es otra de la discusión que hay aquí en la zona azul, cómo todos esos recursos genéticos que están en bancos internacionales y nacionales de germoplasma tiene acceso a las comunidades, porque las han extraído de ahí. Y esa discusión tenemos que hacerla. Por eso es tan delicado y tan preocupante esa tesis de cambio de deuda por naturaleza o por clima. Yo creo que es mejor deberles plata a esta gente que se nos vengan a apropiar de nuestros bienes naturales y más con lo que es plantas, animales, microorganismos y otras cosas, incluso humanos. O sea, en estos momentos el debate hay que hacerlo por allí. Bueno, ¿cómo vamos con el tiempo? Me quedan 10 minutos. Bueno, bien. Finalmente, entonces quiero plantear cómo el modelo, el talón de Aquiles de la agricultura industrial está en el deterioro de los bienes o del entorno que ha venido utilizando. El primer campanazo desde las ciencias duras que se demostró que la agricultura estaba generando fuertes problemas de destrucción de los suelos, de destrucción de las aguas, se publicó en los años 80 en los Estados Unidos. Toda la zona cerealera de los Estados Unidos, que es la zona del sur de los Estados Unidos, comenzaron a detectar fuertes problemas de contaminación de aguas, reducción de los caudales. No solamente eso, erosión, no solamente de los suelos, sino erosión, lo que se llama genética. La agricultura industrial ha propiciado la pérdida de variedades de las 200 o 400.000 variedades que han coevolucionado en 10.000 años, se han venido perdiendo una cantidad de variedades tradicionales porque la agricultura industrial solamente resalta 5 o 6 variedades. Un ejemplo, en los años 50... Ya vamos a rezar. No, pues terminemos aquí, que se van a arreglar. Como quiera. Entonces vamos para allá. Yo no sé, como ustedes digan. ¿Vamos? ¿Yo sigo allá? Ah, bueno. Es un atentado. Tiene un trafito porque sigue de vuelta. Ah, no, yo quité. Como los corruptos de la
¿Ya? Ah, bueno. Empezamos, sigue Álvaro. Bueno, termino como para redondear un poco dos cosas. Las propuestas de agroecología no podemos verla solamente como una propuesta tecnológica en nuestras parcelas, individualmente. Desde luego hay que hablar en el enfoque o en el territorio para la construcción de territorialidades. La definición que se ha hecho últimamente con todo el debate del campesinado como sujeto de derechos resalta el campesino, y eso lo saben muy bien también las comunidades tradicionales indígenas, no solamente son para producir comida y alimentos, sino también es construcción de territorialidad, es construcción de cultura, es conocedor de su entorno geográfico. Entonces, en ese contexto es que tenemos que ver en nuestros territorios. Yo tengo entendido que aquí hay procesos organizativos con comunidades rurales alrededor de las cuencas, alrededor de ríos. Alguien decía, creo que en estos días, que no hay un elemento más articulador del territorio que el agua. Creo que esa es una de las tesis centrales de esta organización o de este movimiento que se viene gestando, es el agua. El agua como elemento articulador. Incluso el Plan Nacional de Desarrollo lo plantea así, a rajatabla. Un eje articulador del Plan Nacional de Desarrollo es el agua como articulador. Por eso pues están hablando de las grandes cuencas desde el punto de vista macroeconómico de planeación, pero eso es más viejo que la moda de andar a pie. Desde hace 25 años, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que introdujo el concepto de ecología del paisaje, viene hablando o planteando técnicamente que se tiene que planificar desde el enfoque de cuenca. Por eso se han venido trabajando los PONCAS, los planes de ordenamiento del manejo de la cuenca. Esas herramientas que están ahí a nivel institucional hay que retomarlos, hay que recogerlos, hay que trabajar con también. Entonces la agricultura vista desde este enfoque del territorio, la agroecología vista en este enfoque desde el territorio, hay que resaltar diferentes componentes. Uno, la agricultura es lo que estaba hablando de la multifuncionalidad y el tejido social. Dos, como construcción de cultura, eso es lo que llamamos la multifuncionalidad de la agricultura, que la agroecología lo expresa muy bien. La agricultura y los alimentos, alimentos para la comunidad, alimentos para la nación, y es lo que se llama todo el tema de soberanía alimentaria. Ese contexto de territorio tiene que ver con el paisaje, ese enfoque de paisaje que es desde la... Hay carreras especializadas que se llaman ecología del paisaje, donde se toma todo el territorio y se articulan todos estos componentes, el agua, la biodiversidad, los suelos, la gente que vive ahí, todos los usos del territorio. Y mira, un elemento importante del tema ecosistémico es la biodiversidad, y de eso casi no hablamos. Cómo la agroicultura ha contribuido en la biodiversidad de especies vegetales, biodiversidad de especies animales, de microorganismos, de hongos y de otros seres vivientes que también hay que considerarlos. Entonces eso es lo que se llama, y la agricultura y los servicios ecológicos del agua. Todas estas prácticas de las agriculturas ecológicas, si algo tienen es cuidar el agua. Uno de los principios de la agroecología es cómo abonar, cómo no perder la erosión del suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber ciertos componentes ahí que tiene que retener agua. ¿Cómo se retiene agua? ¿Cómo se fija más carbono? ¿Quién es el principal aliado en estos momentos para fijar carbono? No necesitamos traer la tecnología más grande y la máquina más grande de Rusia o de China o de Estados Unidos. Es sembrar árboles, producir biomasa e introducir esa materia orgánica para incrementar la materia orgánica, porque eso retiene agua, eso fija carbono y otros
características y otros servicios ecológicos que valen la pena. Esta es una fotografía de un trabajo que venimos haciendo en Montes de María, con lo que se ha llamado ahí la finca Monte Mariana, que fue un arreglo agroforestal, agroecológico, que consideró todo eso, pero se ve el territorio allí. Y cómo alrededor de ese parque nacional se logró articular corredores para aumentar biodiversidad, para mejorar la producción, para aumentar alimentos y para todos estos servicios que podemos ver allí. Coloco esto como un ejemplo, pero todas las comunidades en todas las regiones del país, muchas veces no se ha estudiado esto así tan detenidamente, pero esas agriculturas tradicionales donde podemos articular los árboles, donde podemos articular las prácticas de abonamiento y demás, pues son elementos importantes que nos pueden ayudar. Finalmente, y cierro aquí con esto, si estamos hablando de reformas, que las tenemos que hacer, una propuesta de reforma agraria en este país tiene que tener el componente ecosistémico, agroecológico. Por eso se habla un componente fuerte allá de economías propias y todo lo que tiene que ver con la agricultura, y ver la agricultura como un modo de producción. Un modo de producción. Ese debate lo estamos haciendo. Porque no se está haciendo, porque el único modo de producción reconocido, avalado y legitimado es el modelo de agricultura industrial. Pero las sociedades campesinas y rurales han tenido otros modos de producción, y ese modo de producción es lo que llamamos, y ahí la agroecología contribuye y aporta mucho a fortalecer desde el sistema de conocimiento científico-tecnológico muchos elementos. Bueno, yo dejo por ahí, y pues todas estas formas de ordenamiento alternativo del territorio, las zonas de reserva campesina, los TECAM y otras formas diferentes, pues este tema de la agroecología hay que considerarlo ahí en sus programas o en sus procesos de planificación. Dejo ahí y muchas gracias. Profesor. Excelente, Álvaro. Desafortunadamente no tenemos tiempo para socializar y tal, pero pues queda el power, lo vamos a regar, queda la grabación. Pasamos entonces al foro último de hoy, que es el del Consejo Mundial de Iglesias. Compañero Humberto, a la mesa, por favor. Didier, que nos va a ayudar en la traducción que se hizo, Didier. Compañera. Compañero Milton Mejía, de la Universidad de la Reforma, Barranquilla, por favor. Adelante. Muy bien, Álvaro. Álvaro, perdona todo esto de los tiempos.